Hola, bienvenido al curso Fundamentos para una Vida Cristiana Plena de la Iglesia Centro de Crecimiento Cristiano. Esta es la unidad que se llama Cambio al Reino de los Cielos y la sesión de hoy es la sesión 2. Así que si te la has perdido, por favor, mira este video. En este punto vamos a ver quiénes pueden entrar al Reino de los Cielos, en 4 puntos. El primero es responder a la pregunta: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Lo siguiente es ver una conversación que tuvo Jesús con un señor llamado Nicodemo, y Nicodemo planteó una serie de inquietudes. Una tenía que ver, y la respuesta de Jesús tenía que ver con esto, diciendo lo siguiente: para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Lo siguiente es que para entrar al reino de los cielos se debe nacer de nuevo. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cuándo ocurre que nacemos de nuevo? O la última pregunta es: ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Vamos a intentar responder todas estas inquietudes. Vamos al primero de ellos, y se encuentra ahí en Mateo 22, 1 al 14, donde ahí se termina la frase de ese pasaje con: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto se trata de una escena, ¿cierto? Una parábola que habla acerca de unas bodas. Un rey se le ocurre hacer una fiesta de bodas para su hijo y comienza a llamar a muchos invitados. Muchas personas son invitadas a esta cena y manda mensajeros. Pero lo que ocurre, lo malo que ocurre, es que muchas de las personas comienzan a excusarse diciendo, por ejemplo: no, yo tengo muchas cosas que hacer, estoy lleno de trabajo, no puedo ir. Y otras personas dicen: no, sabes que tengo que salir de viaje. Y diferentes motivos ponen. Pero hubieron otros inclusive que fueron más allá, sino que avergonzaban y hablaban mal, ¿cierto? Insultaban a estos mensajeros. Otros inclusive se atrevían a golpearlos, y muchas veces hubieron algunos que fueron muertos. Todo esto pasó y el rey se molestó mucho de la actitud de sus invitados. Entonces dijo: yo voy a enviar a mis ejércitos y voy a arrasar con todos ellos. En cambio, decide mantener la fiesta, y como ya no tenía esos invitados, se le ocurre invitar a otras personas, cualquier persona. Le dijo a sus mensajeros, le dijo: vayan a las calles y al primero que encuentren, cualquiera sea, no importa su condición, no importa si sea conocido mío o no, cualquiera sea, lo invitan y lo hacen entrar a esta fiesta. Entonces la gente comenzó a entrar y se llenó el lugar de muchas personas. En ese momento dice que entra el rey y comienza a mirar a los invitados. En una de esas mira a uno y se fija y le dice: oye, tú, ¿por qué estás aquí? Y él se pregunta, no entiendo la pregunta, pero porque le dice el rey: porque tú no estás vestido como para las bodas. Y el avergonzado no sabe qué hacer, pero dice que inmediatamente vinieron unos guardias y lo echaron fuera de aquel lugar. Lo importante aquí es descubrir qué representa esta parábola y a quién se refiere. Y podemos decir que el rey representa a Dios, ¿cierto? Dios es el rey que va a hacer estas fiestas o estas ceremonias de boda. Y la pregunta es: ¿qué representa la ceremonia en sí? Es nuestra entrada al reino de los cielos. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que también identificar quiénes son los mensajeros. Los mensajeros representan a los profetas que han traído el anuncio del reino de los cielos. Pero una pregunta quizás es más complicada de saber: ¿quiénes eran los invitados? ¿A quién estaba invitando este rey? Los invitados representan a los judíos. Los judíos fueron los primeros invitados. Ellos tenían el privilegio de ser invitados a estas bodas. Pero Jesús, claro, no se lo dijo de frente, ¿cierto? Sino que lo dijo a través de esta parábola. Y los judíos se han excusado acerca de entrar en el reino de los cielos. Y como ellos rechazaron esta salvación, este deseo de Dios de atraerlos a su reino,
Entonces el Señor ha invitado a otras personas, a algunos que no estaban considerados para esta fiesta, y estos son los gentiles. Así eran llamados en ese tiempo, y hoy día podemos llamar a los gentiles, son aquellos que no son creyentes y que no tienen nada que ver con Dios, y Dios los invita a participar. Entre ellos estamos tú y yo, ¿cierto? Somos invitados, no en el primer lugar, pero sí en esta segunda invitación. Pero la pregunta final es, ¿a quién se refiere con este personaje que fue invitado, pero que no estaba vestido para las bodas? Este representa a uno de esos gentiles que, recibiendo la invitación, no se prepara de la manera adecuada, ¿cierto? Imagínate tú que alguien te invitara a una fiesta muy especial como un matrimonio. Tú, a pesar de haber sido invitado a última hora, no vas a ir con la ropa que tienes, ¿cierto? Puesta, ropa de trabajo o una ropa sucia o sin prepararte. Algo vas a hacer para poder ir a esa fiesta. Vas a honrar a la persona que te invitó y vas a hacer un cambio para que te veas mucho más presentable delante de él. Pero esta persona que vino no sintió que era así necesario, sino que no vino preparado ni se preparó para ponerse adecuado a esta fiesta. Entonces, esa persona representa a aquel que recibe la invitación a entrar al reino de los cielos, pero no prepara su corazón para honrar al que lo invitó. Por lo tanto, en su vida y en su corazón, él no se siente realmente escogido. Vamos al final de esta idea. Todos son llamados. Los muchos, como dice ahí en ese pasaje, son llamados. Pero eso se refiere a todos, ¿cierto? Al principio fueron los judíos y luego fueron los gentiles. Pero tanto los que se excusaron como este hombre que no estaba vestido correctamente, ¿cierto?, para esta boda, representa a aquellos que no se han sentido realmente escogidos para este llamado. En el contrario, los otros que sí han aceptado la invitación y sí se han vestido para las bodas, son aquellos que se han considerado dignos de esta invitación. Por tanto, muchos son los llamados y pocos los que se sientan realmente escogidos. Esa es la primera enseñanza. Vamos al siguiente punto, y es una aseveración que hace Jesús. Dice que para ver los cielos o el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y esto tú lo puedes encontrar en Juan 3:3. Ahí va a aparecer en pantalla. Pero esto es una conversación que tiene Jesús con un hombre que era principal entre los fariseos. Principal significa que tenía un cargo importante y significa también que tenía mucho conocimiento y mucho entendimiento. Para Jesús, él era un maestro que venía a hablar con él. Quizás un hombre de edad que venía a conversar con Jesús, porque la inquietud que tenía este hombre era respecto de cómo Jesús hacía los milagros, ¿cierto? Y lograba hacer cosas que no se podrían hacer o no se podrían explicar si Dios no estuviera con él. Entonces, esa es la pregunta. Dice, ¿cómo es que tú haces estas cosas? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay en ti diferente que no tienen los demás? Y Jesús responde a esto diciendo, asegurando esto, dice, tú no podrás ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. En el fondo, quizás la respuesta tiene que ver con esto de, yo no sé si tú has ido alguna vez a ver a un mago, a alguien que hace trucos de magia, ¿cierto? Y tú quizás tendrías el deseo, si le conocieras, de preguntarle y acercarte a él, ¿cierto?, ya fuera del escenario, y decirle, oye, ¿cómo es que tú haces estos trucos de magia? ¿Cómo es que tú haces esto de hacer aparecer y desaparecer cosas? Entonces seguramente el mago te va a decir, yo no te voy a contar esto, porque tú necesitas ser un mago para conocer cómo se hacen los trucos de magia. Entonces, hay que ser parte de eso, hay que estar involucrado en eso. Y a veces, para estar involucrado en eso, es muy similar a como nacer de nuevo. Y esa es la respuesta que tenía Jesús, ¿cierto? Si tú realmente quieres hacerte mago, vas a saber cómo se hace magia. Si tú quieres saber cómo funciona el reino, tienes que formar parte de ese reino y nacer de nuevo en ese reino. Esa es la primera reflexión que yo creo que uno debe tener. La segunda aseveración de Jesús es que para entrar al reino de los cielos se debe nacer de nuevo. Y estamos referenciando ahí Juan 3:5, que va a aparecer en pantalla. Y en ese momento habla de que nosotros tenemos que nacer en una forma que es transformadora, ¿cierto?
nacer de nuevo. Pero ¿qué significa en el fondo nacer de nuevo? Preguntaba Nicodemo, y quizás nosotros también nos hagamos la misma pregunta. Pero nacer de nuevo significa nacer de una forma espiritual. Físicamente nosotros nacemos una sola vez, como dice ahí, de carne y sangre, ¿cierto? Nacer desde el vientre de la madre, cuando nacemos, ¿cierto? Nacemos una sola vez, pero nacemos en el aspecto físico. Pero existe otra forma de nacer de nuevo, que es la forma espiritual. Quiero llevarte ahí a Juan 1, 12 y 13, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son nacidos por voluntad humana o voluntad de carne, ¿cierto? Sino que es nacido por la voluntad de Dios. Entonces nosotros entendemos que para nacer de nuevo hay una voluntad de Dios, algo espiritual que ocurre en nosotros. Esa es la siguiente pregunta que venía de parte de Nicodemo, o que Jesús le planteó: ¿cómo se nace de nuevo? La otra pregunta es: ¿cuándo ocurre que nacemos de nuevo? ¿Cierto? Entonces Jesús lo lleva a otra consideración que lo vamos a leer en el pasaje de Romanos 10, 9, 10. Romanos es un libro que escribió el apóstol Pablo, y en este libro Pablo explica todo lo necesario acerca de la salvación. Y él finaliza, o quizás concluye, por decirlo así, en Romanos 9, 10, que para ser salvos se necesitan como dos componentes, dos situaciones. La primera es que nosotros debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Él tiene que convertirse en el Señor de nuestras vidas. Y por otro lado, dice que con el corazón debemos creer que Dios le resucitó de los muertos. O sea, Jesús no murió solamente en la cruz y quedó enterrado ahí, sino que resucitó de nuevo y ahora vive eternamente. Entonces, esa resurrección y esa convicción es la que produce en nosotros salvación. Es fe, pero también es confesión. Así que, ¿cuándo ocurre que nacemos de nuevo? Es cuando confesamos que Jesús es el Señor y cuando creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos. Si tú cumples estas dos condiciones, entonces tú podrías decir que eres salvo. ¿Qué te parece si oramos un momento y le dices a Jesús que quieres recibirle como Señor y como Salvador de tu vida? Oremos un pequeño momento. Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Señor y creo que tú resucitaste de la muerte. Tú venciste la muerte para darme vida eterna a mí y para regalarme el don del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga, y vamos a ir al siguiente punto, que es el final. ¿Cómo sé ahora que he nacido de nuevo? Juan 3:8 tiene la respuesta, pero es una respuesta que, así como los magos, está un poquito escondida y la tenemos que descubrir. Y Jesús le dice a Nicodemo, le dice que el viento viene y va y solamente oye su sonido. No sabes por dónde viene ni por dónde va. Se mueve por su propia voluntad. Dice que así es como el que es nacido de nuevo. Es como ese viento. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos: wow, qué extraño. Pero la verdad es que tiene algo de cierto en esto y algo que nosotros no hemos considerado. En primer lugar, el viento representa al Espíritu. Dice que el hombre recibió el Espíritu o aliento de vida y que Dios sopló. Y cuando uno sopla, sale como un viento. Y ese viento es un poder, es dinámico y mueve. Yo no sé si tú has visto viento, pero el viento mueve las cosas, y si es muy fuerte, mueve todo. Una vez me acuerdo que vi en una esquina, en un lugar, vi cómo el viento movía un papel. Y se movía en diferentes direcciones, y como que si nada, como que si el papel se moviera solo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que es una fuerza, la fuerza del viento, la que mueve ese papel. Entonces llegamos a esta conclusión: los que son nacidos de nuevo tienen tal sensibilidad, y así lo quiero que lo entiendas bien, tienen tal sensibilidad al mover del Espíritu Santo, que cada vez que Él los mueve,
entonces ellos se mueven. A veces lo va a mover suavemente y a veces lo va a mover con fuerza, pero el que es nacido de nuevo, nada se mueve, ¿cierto? En un momento lo hace levantar y hacer algo muy concreto. No sabes por qué, no sabes de dónde viene o cómo ocurre, pero simplemente sabes que es el Espíritu Santo el que te está llevando. Así es el que se nace de nuevo. Es alguien que es sensible al poder del Espíritu Santo. Bueno, esta ha sido la sesión 2 de la unidad Cambio al Reino de los Cielos. Espero que te haya gustado mucho. La traté de hacer muy resumida. Si tienes preguntas, por favor escríbeme y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.